Hola a todos, soy el gran maestro Damián Lemos y en esta introducción a este DVD vamos a empezar analizando una partida del ex campeón mundial Garry Kasparov contra Wirtensson y bueno, vamos a pasar directamente a la acción. Las blancas juegan D4. Las negras juegan caballo F6. Con blancas jugamos C4. Y aquí las negras juegan E6. Sin dudas un orden de jugadas muy flexible para las negras. Como podemos ver, aquí las negras aún no definen bien su juego. Intentan jugar la defensa Nimzo-India con el alfil B4. Y a veces también, dependiendo de las circunstancias, las negras pueden jugar D5, transponiendo a variantes no más conocidas del gambito de dama. Las blancas juegan caballo C3. Con blancas ya queremos ganar mucho espacio en el centro. Es por esta razón, ¿no?, que jugamos caballo C3. Y aquí las negras pueden jugar alfil B4, que es la defensa Nimzo-India. También pueden jugar, como decía antes, en senderos del gambito de dama con D5, también controlando el centro. Si con blancas hubiéramos jugado caballo F3, en ese caso las negras pueden jugar B6, por ejemplo, que es la defensa india de dama. También pueden jugar D5, que aquí estarían jugando dentro de los terrenos del gambito de dama, como vimos. Y alfil B4 jaque vendría a ser la defensa Bogo-India, muy conocida también, y parecida a la defensa Nimzo-India, por cierto. Pero bueno, vamos a ver que las blancas juegan caballo C3 y las negras aquí juegan alfil B4, la Nimzo-India. Básicamente la idea de esta defensa para las negras es destruir nuestra estructura de peones con blancas. Aquí las negras quieren comer en C3 y al tomar de peón vemos cómo nuestros peones van a quedar rotos, por decirlo de alguna manera. Con blancas obtendríamos el par de alfiles, sin embargo, y esto nos va a dar como un mínimo mucha compensación. Como ustedes saben, el par de alfiles es un arma muy respetable, ¿no? Sobre todo en posiciones abiertas, los alfiles son muy buenos. Y las negras, a cambio de destruir nuestros peones, van a tener que entregar, ¿no?, su alfil de casillas oscuras. Kasparov juega E3. Si mal no recuerdo, E3 es la variante Rubinstein. Y esta variante es conocida por ser sólida, ¿no?, para nosotros. Con blancas podemos jugar con alfil D3 y caballo F3. O también podemos jugar alfil D3 e intentar sacar el caballo por E2 para enlazar nuestros caballos. Otra maniobra muy interesante, ¿no?, para nosotros. El único pequeño problema con blancas en esta posición es que jugaremos con el alfil de C1 dentro de la estructura de peones. Vemos que este alfil ahora mismo no es muy bueno, pero de todas maneras esta variante es muy interesante. La otra opción que podemos jugar con blancas es dama C2, ya que de esta manera estamos defendiendo el caballo de C3 con la dama. Y nuestra idea básicamente aquí es, cuando las negras coman, la idea es tomar de dama en C3 y de esta manera estamos protegiendo nuestra estructura de peones. Vemos como aquí las negras han entregado su alfil de casillas oscuras, pero no han logrado su objetivo, ¿no?, que es destruir nuestra cadena de peones. También ahora las negras tendrán un poco más de desarrollo, ¿no?, porque nosotros con blancas hemos estado jugando nuestra dama solamente. Pero bueno, también tenemos el par de alfiles. Esta es la variante capa blanca, ¿no?, cuando las blancas juegan dama C2. Y es sin duda una de las líneas más desafiantes, ¿no?, contra la defensa Nimzo-India.
es una de las variantes más críticas también. Vamos a pasar a la partida, donde las blancas juegan con E3. Y aquí las negras deciden jugar B6 antes de enrocarse. También una jugada muy flexible. Alfil D3 van a jugar las blancas. Tiene mucho sentido, ¿no? Ya ubicamos el alfil en la gran diagonal. Las negras hacen lo mismo jugando alfil B7. Y en este caso atacan el peón de G2. Y aquí en lugar de, por ejemplo, caballo F3, que es una jugada que tiene mucho sentido, las blancas juegan F3. Una jugada interesante, ¿no? No estamos desarrollando con blancas, pero sí estamos apoyando el punto E4. Y además, algo muy importante, ¿no? Estamos bloqueando la diagonal del alfil de B7. De hecho, ahora podremos seguir desarrollando y algún día con blancas podríamos considerar jugar E4 nosotros mismos para ganar más espacio en el centro. Y las negras reaccionan con esta jugada, caballo H5, no se enrocan, por ejemplo. Caballo H5 es una jugada interesante, ¿no? Con la que hay que tener cuidado. Y creo que las negras con caballo H5 quieren hacer hincapié en las debilidades de nuestra posición, ya que hemos jugado F3 con blancas. Vemos cómo, por ejemplo, surgen jugadas como dama H4 que podrían ser molestas. La dama desde H4 da jaque, mira de reojo la torre de H1, por ejemplo, esta variante lo explica bien. Si alfil de 2, por ejemplo. Y aquí caballo G3 estaría ganando la torre de H1. Si comemos el caballo, las negras simplemente juegan dama por torre. Y se quedan con calidad de más. Este es solo un ejemplo, ¿no? Entonces surge, ¿no?, la amenaza de dama H4. Si jugamos caballo E2, que es la jugada más natural para enlazar los caballos, las negras de todos modos podrían jugar dama H4, ya que si movemos el rey, en este caso perderíamos el derecho a enrocar, y si jugamos G3, el problema es que las piezas negras, que no son peones, pueden ir y volver cuantas veces quieran, pero nuestros peones no pueden volver atrás. Y en este caso estamos aflojando mucho la diagonal, entonces con blancas no tiene mucho sentido que juguemos así. Ahora mismo quisiéramos volver con el peón a G2. Vemos que caballo H5 es una jugada complicada, ¿no? Es decir, no es muy fácil reaccionar contra esta jugada, pero Kasparov encuentra caballo H3, una jugada muy buena. Ahora dama H4 carece de sentido, porque aquí jugamos caballo F2 sin necesidad de jugar G3, y además si las negras intentan esta jugada podemos simplemente comer, ya que la torre de H1 se encuentra defendida, y aquí tenemos una posición muy buena sin duda. El caballo en F2 también está muy bien situado, ¿no? Defendiendo al rey, apoyando el centro y evitando por sobre todas las cosas estas ideas, ¿no?, de las negras que quieren jugar dama H4. Aquí, luego de caballo H3, las negras, en lugar de enrocarse, deciden jugar F5. Probablemente quieran que nuestro E4 no sea tan fuerte, o sea, quieren complicarnos un poco, ¿no?, este avance. Y muy interesante el concepto con blancas. Hasta ahora veníamos planificando el medio juego, ¿no?, terminando la apertura y un poco defendiéndonos de las amenazas, ¿no?, que están planteando las negras. Pero aquí, luego de alfil de 2, vamos a ver cómo de a poco vamos a ir tomando la iniciativa, y esto va a ser muy importante. ¿Por qué jugamos alfil de 2 con blancas y, por ejemplo, no enroque corto? Enroque corto era sin duda una jugada a considerar, pero una vez que nos enrocamos corto,
ya estamos mostrando mucho la posición de nuestro rey. En cambio, al jugar alfil de 2, es como que aún no mostramos nuestras intenciones, y con blancas podemos estar como amagando, por decirlo de alguna manera, y luego podemos jugar dama de 2 para así tener la chance de enrocarnos largo o enrocarnos corto, dependiendo de las circunstancias. Y esto va a estar bueno porque las negras no saben dónde tendremos el rey. Si por ejemplo nos enrocamos corto, va a ser muy difícil que lancemos un ataque en el flanco de rey, ya que nuestro rey, por ejemplo aquí, ¿no? Si nos enrocamos corto, difícilmente juguemos algo como G4 luego, ya que nuestro rey se encuentra en G1, ¿no? Y avanzar los peones enfrente de tu rey no es nunca una buena idea. Es de hecho muy arriesgado, ¿no? En cambio, si nuestro rey se encuentra en el flanco de dama, empujar nuestros peones en el flanco de rey podría ser una idea muy interesante, ya que nuestro rey no va a correr ningún riesgo. Entonces me gusta mucho la flexibilidad de la jugada alfil de 2. Las negras se enrocan, ya se enrocan corto. Creo que enrocarse largo les hubiera llevado mucho tiempo y no pueden jugar con el rey en el centro. Y nosotros seguimos con esa misma flexibilidad de antes, y lo más probable es que nos enroquemos largo, ya que de esta manera podremos atacar en el flanco de rey luego. Y las negras juegan C5. Aquí tienen una difícil elección las negras. Viendo cómo siguió la partida, podemos ver que C5 es cuestionable. Si bien las negras amenazan el centro, desarrollar una pieza podía ser también. Lo que pasa es que aquí el negro no tiene un centro tan impresionante, ¿no? Podría decirse que este es su centro, pero nuestro centro parece más... impresiona más, ¿no?, que el centro de las negras, y caballo C6 estaría tapando un poco su alfil. C5 es una jugada más activa. Sin embargo, aquí es donde Kasparov empieza a ser agresivo y se apodera de la iniciativa. En lugar de aguantar, ¿no?, en D4 y ver cómo las negras van a generar más amenazas en nuestro centro, Kasparov juega D5. Una jugada que me encanta porque básicamente estamos bloqueando la diagonal del alfil de B7. Y las negras se deshacen de su alfil, pero como vamos a ver, van a ganar un peón. Aquí luego de E por D5, las negras ganan un peón porque efectivamente su alfil está defendiendo D5 y acaban de comer un peón. Pero fíjense que a cambio de tan solo un peón tenemos dos alfiles muy fuertes. En el medio juego, en cualquier fase de la partida, en verdad, a veces el material no es tan importante como la actividad de nuestras piezas. Y aquí podemos simplemente acelerar nuestro desarrollo para tener un contrajuego muy fuerte. La posición es de carácter abierto y, como decíamos, ¿no?, en la apertura, esto va a favorecer nuestra pareja de alfiles. Aquí Kasparov se enroca largo. Comer en D5 podía ser, pero esto no hace más que activar el alfil de las negras, ¿no? Entonces mejor esperar que las negras coman en C4. Es mejor, ya que aquí si comen, luego de alfil por C4, las negras no hacen más que activar nuestras piezas. Incluso a D5 creo que E4 está muy bien. Fíjense cómo está todo bajo una clavada. La dama de D8 contra la torre de D1, el rey de G8 contra el alfil de C4, y las negras ni siquiera pueden jugar dama G5 jaque para desclavarse, ya que nuestro caballo de H3 se encuentra controlando G5. Entonces esto lo hace muy clarito, ¿no? No creo que a las negras les convenga abrir líneas, sobre todo cuando nosotros tenemos el par de alfiles. Las negras juegan dama E8. Bueno, muy interesante jugada, ¿no? Poniendo un poco de presión en E3 y defendiendo el caballo de H5, que podría llegar a estar colgado en algunas líneas.
Y muy interesante jugada con blancas, parece lenta, pero a veces es la manera más rápida, ¿no?, de llegar. Torre HG1, saliendo de la diagonal crítica, y preparamos por supuesto G4, esto es muy visible. Las negras toman, se ve que no encuentran mejor opción, ¿no?, que tomar para acelerar un poco su desarrollo quizás, o desviar nuestro alfil de esta diagonal tan fuerte. El alfil en D3 seguido de G4 era una amenaza muy fuerte, ¿no?, para las negras. Quizás quieran desviar nuestro alfil, pero aquí jugamos alfil por C4 jaque, rey H8, y sin perder mucho tiempo con blancas. Obviamente esta jugada requiere de un cálculo, ¿no?, pero también tiene mucha lógica. G4 parece ser la jugada. Las negras comen, como es de esperar. Y aquí es el momento importante donde creo que Kasparov hace la jugada inesperada. Uno analiza primero F por G4, amenazando el caballo y quizás ganando más tiempos en el futuro. El problema es que estamos bloqueando nuestra torre de G1 aquí. Y las negras, antes de jugar caballo F6, también podrían considerar esta jugada. Y aquí estamos en problemas, ¿no?, ya que creo que las negras podrían comer una calidad. Al margen de esto, cerrar la columna G no parece la opción, ¿no? Torre por G4 tiene mucha más pinta. Y por supuesto la pregunta del millón es, ¿qué pasa si las negras comen en F3? Con tantas amenazas, ¿no? De hecho esto parece ganador. Aquí torre por G7 es muy fuerte. Fíjense cómo abrimos muchas diagonales. Y aquí las negras tienen, bueno, dos opciones básicamente. Si alfil por E2, aquí damos mate en una con torre G8. Un mate realmente impresionante. Las negras, bueno, no pueden escapar. Y la otra opción sería caballo por. Pero aquí con blancas jugamos la tranquila torre G1. Seguimos amenazando mate. Las negras tienen que defenderse. Y aquí simplemente aceleramos nuestro ataque. Cambiamos un par de piezas, pero luego de una jugada como dama de 3, si bien hay cierta igualdad material en el tablero, el problema es que las negras tienen pocas piezas defendiendo a su rey. Y aquí, por ejemplo, amenazamos caballo G5. Vemos como las negras no pueden mover el caballo de B8, porque el peón de D7 está colgando. La actividad de nuestras piezas así, aquí con blancas es notable y las negras no pueden hacer mucho para defenderse. Esta variante era crítica, ¿no? Jugar alfil por F3. Pero las negras ven esto y deciden jugar caballo F6. Tiene mucho sentido, además caballo F6 está bloqueando la diagonal del alfil de C3. Pero nosotros simplemente torre G1, seguimos sacrificando material, pero fíjense que eliminamos una de las piezas defensoras de las negras y seguimos con estos dos alfiles muy fuertes. Las negras poco y nada pueden hacer para parar, ¿no? Torre por G7. Aquí deciden comer, más allá de una jugada materialista, creo que tienen que evitar torre por G7 las negras. Es por esta razón que juegan esto. Torre por G4. Y aquí las negras no pueden jugar torre F7 ni torre G8. Nuestro alfil se encuentra custodiando estas casillas y tienen que hacer algo respecto de alfil por G7 jaque. Las negras no encuentran nada mejor que torre F6. Pero bueno, aquí es el momento de materializar. Y jugamos alfil por F6. Aquí comemos su dama. Y vemos cómo todavía aquí, ¿no? Bueno, luego del jaque. Este jaque es para traer la dama un poco más cerca de la acción. Las negras materialmente no están perdidas aún. Pero el problema es el mismo de siempre. Su rey está muy mal ubicado. Y no tiene muy buenas defensas. Fíjense como no hay piezas defendiendo al rey. Aquí luego de dama H4 ya estamos atacando estos puntos importantes. Y luego de rey G7, caballo F4.
Activamos la pieza que faltaba, amenazamos caballo H5, también vamos a comer en F6. Fíjense como si las negras juegan esta jugada. Dama G3. Simplemente cazamos al alfil y ya nuestra ventaja material es muy importante. Nuevamente hay que notar que el rey no tiene defensores. Las negras continuaron una jugada más con caballo C6, pero luego de caballo H5 aquí abandonan. Bueno, vamos a seguir con dama por F6 probablemente, y tenemos una posición ya ganadora con blancas. Una partida corta, pero sin dudas con mucho valor, ¿no? Al analizarla. Muy interesante el momento en que sacrificamos, ¿no? Con D5 para activar nuestros alfiles. Y por supuesto, brillante, ¿no? Aquí cuando jugamos torre HG1, G4 y varios momentos en los cuales nos sacrificamos en F3. Nos dejamos jugar alfil por F3, sacrificamos la torre de G4. Todo esto, si bien es parte, ¿no?, de la genialidad de Kasparov, por supuesto, tenemos que entender que forma parte, ¿no?, de nuestra estrategia y agresividad a la hora de atacar. Y también tuvimos dos alfiles, ¿no?, en C3 y en D3 que nos permitieron, ¿no?, jugar algo así. Así que espero que hayan podido disfrutar de este ejemplo y vamos a seguir analizando en los próximos. Gracias.